Susana Rivero, presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación del caso Odebrecht Lavallato. ¿Y cómo ha llegado a Bolivia? Lamentablemente llegó a Bolivia. ¿Bajo qué elementos? ¿Cuáles son los entretelones de esta investigación? Diputada Susana Rivero, mucho gusto, gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes y por permitirme traer algunos documentos. La comisión ha... Que son bastantes, ¿eh? Sí, la comisión ha trabajado 5 meses, efectivamente, 5 meses y 16 días, y presentamos el informe final a la Asamblea el 2 de octubre, hace un poco más de un mes, así que hace un poco más de un mes que ya no soy presidenta. Sin embargo, como he dirigido la investigación, vengo a informar los hallazgos y lamentablemente, contrariamente a lo que hubiésemos deseado, nadie quiere pues que haya corrupción en Bolivia y menos a alto nivel. Desgraciadamente todo indica que sí han habido coimas por todos los indicios que hemos colectado, ¿no? Para empezar, diputada, aclaremos un poco a la población qué es el caso Lavallato. Es decir, un lavadero de autos se entiende la población, pero así como término no se lo entiende mucho. ¿Qué tiene que ver este caso tan bullado además y que ha involucrado varios países de la región y lamentablemente ha tocado más ahí a nuestro país? ¿Qué significa? ¿Qué es este caso, diputada? Bueno, son dos investigaciones paralelas, ¿no? Una en Brasil, que ya tiene varias ramificaciones, y una en Estados Unidos. En el caso del Brasil, que fue cuando se destaparon estos casos, se estaba haciendo un rastreo de un presunto lavado de dinero porque había un lavadero de auto que movía mucho dinero. Entonces, cuando hacen la intervención a ese lavadero, y de ahí que se quedó toda la investigación con el nombre de Lavallato, se descubrió que ahí se montaba todo el blanqueo de dinero de varias empresas brasileñas, no solamente las 2 o 3 o 4 que han estado en Bolivia, que fue mezclando políticos e incluso la empresa estatal petrolera brasileña, y se descubrió un modus operandi, ¿no? Entonces, por eso la Asamblea, a principio de año, cuando salió que posiblemente en Bolivia habían habido coimas, apareció un informe de la policía brasileña más llamado Castillo de Arena, que vincula a una sola de las empresas, que es Camargo Correa, y ahí se hablaba de iniciales, la inicial es CM, la inicial C Morales, incluso GG, SNC, con 2 partes, no hay una parte CC. Entonces la Asamblea se preocupó y a pedido del presidente Evo Morales se conformó esta comisión mixta entre oficialistas y opositores para investigar. Entonces la comisión lo primero que hizo fue lo que me acabas de preguntar, o sea, tratar de averiguar cómo trabajaban, cómo funcionaba, qué era lo que sucedía, y accedimos legalmente a el otro caso que se desarrollaba en Estados Unidos. Esto ya está con sentencia, es un juicio que se le hizo a Odebrecht. Él negoció su sentencia para que él confiese y aporte las pruebas correspondientes. El juicio en Estados Unidos a Odebrecht, que es otra de las empresas, terminó el 19 de abril de 2017. ¿Qué confiesa este señor Odebrecht? Y luego de la investigación nuestra se descubre que este es el mismo mecanismo con el que trabajaban todas las demás, y que el ejemplo más concreto es Perú. Él confiesa, y aquí mira, leo de la sentencia, y dice: hacíamos pagos en efectivo, tanto en paquetes o maletas, así como pagos mediante transferencias bancarias, a ellos o a los intermediarios. Es una confesión en Estados Unidos con los fiscales federales de Estados Unidos. Luego también confiesa este señor y dice: pagábamos para asegurar los contratos, y para realizar, también nos comprometíamos a realizar pagos futuros, es decir, lo hacían al principio, para asegurar el contrato, y comprometían a hacer pagos en cuotas, incluso cuando la obra estaba concluida. Y también confiesa y dice cuál era el esquema, y dice: contactábamos de forma corrupta y pagábamos en forma corrupta cientos de millones de dólares a funcionarios extranjeros, partidos políticos y altos funcionarios para lograr ventajas indebidas. O sea, declaró todo esto para que le bajaran la pena, se declaró culpable y le bajaron la pena. Esa fue la razón, así es, ¿no? Negoció su pena porque los cargos y las pruebas eran contundentes. Después nos fuimos a averiguar qué pasaba en Brasil y qué pasaba en Perú. Hemos viajado al Perú, nos hemos reunido con la comisión
investigadora igual que la nuestra, la anterior y la actual, porque han habido 2 periodos en que han investigado. Nos hemos reunido con el fiscal general del Perú y ahí descubrimos un modus operandi que es el mismo que relata Odebrecht, el mismo que se aplicó en Perú y lo aplicó la Camargo Correa en Perú, donde contactaban a altos funcionarios con capacidad de decisión, pues, ¿no? Porque la coima no era el mensajero, era el que iba a decidir. Y hacían, el compromiso era que hagan todo al alto nivel, que se monitorea a alto nivel, que se haga por decreto supremo, que se haga con decretos de emergencia, ni siquiera con informes técnicos, legales, etcétera, que pusieran al interino de confianza del gobierno para que asegure las decisiones. Todo se hacía muy rápidamente. Entonces, ese modus operandi que aplica la Camargo Correa, igualito que Odebrecht confiesa en Estados Unidos, es lo que encontramos con similitudes en Bolivia. Esta carretera se gestiona al más alto nivel, empieza con una negociación que hace el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, viajan al Brasil, se ponen de acuerdo en qué carretera iban a financiar, en qué línea de crédito iban a conseguir, y luego en el gobierno del señor Mesa empiezan los decretos. El primer decreto es el 20 de agosto, acá está el primer decreto, 20 de agosto del gobierno del señor Carlos Mesa, se ponen de acuerdo para construir, instruye el señor Mesa en este decreto con su gabinete que Caminos licite en 120 días la carretera Roboré-Puerto Suárez. Esta es una carretera cruceña, era una carretera completa que conecta con Brasil. En vez de que el Servicio de Caminos licite, haga su trabajo, le instruyen por decreto a hacerlo. Al poquito tiempo, fíjese que esto es agosto 2004, sale un siguiente decreto, el 15 de octubre, donde le instruyen a Caminos dividir esa carretera cruceña en 2 tramos. Paradójicamente, el primer tramo, Roboré, El Carmen, se lo adjudica Camargo Correa, y el segundo tramo, El Carmen, Arroyo Concepción, se lo adjudica Odebrecht. Este decreto del 15 de octubre lo firma el hoy abogado de Carlos Mesa, su persona de confianza, él lo ha reconocido esta semana, que era su persona de confianza. Aquí está el nombre del señor Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, ministro interino de Servicios de Obras Públicas. Era viceministro de Justicia. Y él era viceministro de Justicia. ¿Qué tenía que hacer con las carreteras, no? Medio raro ya eso. Ellos nos dicen, sí, pero era un momento de mucha crisis, los de confianza éramos pocos, dicen, ¿no? Y la comisión se pregunta lo mismo. Si era un momento de crisis, ¿por qué viajaban tanto? Y se coincidían con los ejecutivos, tanto de Camargo Correa como de Odebrecht, en Perú, en Brasil y Bolivia. Siempre coincidían en esos mismos lugares en momentos antes o después de tomar estas decisiones. Después sale un siguiente decreto, y este ya es el increíble, porque es el mismo día de la apertura de sobres, 18 de enero para Roboré El Carmen, que es el tramo de Camargo Correa. Me voy a concentrar en Camargo Correa porque el informe de la policía brasileña es el que habla de los presuntos sobornos en la carretera Roboré El Carmen, que es la que le tocó a Camargo Correa. Bueno, a las 8 de la mañana, la comisión calificadora del Servicio de Caminos abre los sobres, califica, hace un informe diciendo que no cumplen las empresas las condiciones del pliego en cuanto al financiamiento, hacen un cuarto intermedio y les llega esta orden por decreto supremo del 18 de enero de 2005, donde les dice continúe. Y a las 4 de la tarde ya estaba adjudicado, en un solo día. Eso no es eficiencia, el decreto ya estaba listo, porque para que un decreto entre en vigencia hay que hacerlo y hay que publicarlo, y entra en vigencia a partir de que se publica. Aquí, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, imagínense cuántos tomos han calificado, califican, hacen el informe, hacen el cuarto intermedio, les llega el decreto con la instrucción de seguir y 4 de la tarde adjudicado. Pero no acaba ahí. Nos ha dicho muchas veces durante estos 5 meses de trabajo el señor Carlos Mesa, no investiguen a mi gobierno, no tenemos nada que ver, bueno, no hemos firmado nada. Bueno, estoy mostrando que han firmado todos los decretos que decidieron estas cosas, pero además aquí está el contrato principal que se firma ya con esta empresa Camargo Correa. Esto fue firmado el 27 de enero de 2005, no lo firma él, por supuesto, lo firma ya Caminos, pero es en su gestión de gobierno. Y estos funcionarios, los gerentes de
servicio de caminos fueron puestos el año 2003. Aquí está el contrato principal, Roborel Carmen se adjudica, aquí está el monto e incluso las adjudican con un sobreprecio, los dos tramos sumados, con un sobreprecio de 42.5 millones de dólares. Bueno, este es el contrato principal. Viene el siguiente gobierno, el de Eduardo Rodríguez Belcé. Como ellos habían hecho todo por decreto también tienen que hacer ajustes. Este financiamiento brasileño exigía un aval, una contraparte que debía dar la CAF. Viaja un grupo de cívicos, Comité Pro Santa Cruz, comités provinciales, Puerto Suárez, etcétera, al Brasil a pedirle al del banco que retire el pedido del aval, porque la CAF dijo no les voy a dar el aval porque hay sobreprecio. Van y le piden que retire el requisito del aval, el gerente del banco, BNDES, les dice no, se van a Caracas, el mismo grupo, y le piden por favor a la CAF que dé el aval, y la CAF les dice no puedo dar el aval porque tiene 42.5 millones de dólares de sobreprecio, revisemos técnicamente y las carreteras las financio yo. Esa fue la propuesta de la CAF y en ese sentido el siguiente gobierno cambia la fuente de financiamiento, ya no financia Brasil sino CAF, pero les rebajan los 42 millones de dólares a ambos tramos y hacen un contrato modificatorio al contrato del gobierno del señor Mesa. Aquí está el contrato modificatorio y claramente dice, aquí si me ayuda la cámara, dice se compromete y obliga el presente contrato modificatorio. No nace aquí como insistentemente ha querido señalar el señor Mesa, ¿no es cierto? Estas carreteras no nacen aquí, aquí ya se hace la modificación al contrato. Se modifica el contrato, pero se baja esos 42.5 millones de dólares de sobreprecio. De sobreprecio. Y la CAF ya avala el financiamiento. La CAF financia, el siguiente gobierno la construye sobre la base de ese contrato que se firma en el gobierno del señor Berset, no lo firma él, firma Caminos, pero es en su gobierno el contrato modificatorio, y en el gobierno del presidente Evo Morales se termina la construcción sobre este contrato. No se saca decreto, no se cambia el monto, sobre este contrato se construye la carretera. Lo único que hace el gobierno de Evo Morales es negociar con la CAF para que le baje la tasa de interés y ese crédito se abarate un poco, pero el contrato no se toca, el monto no se toca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el señor Carlos Mesa decía que ¿por qué no investigan al gobierno de Evo Morales, que fue cuando pagó, que fue en ese gobierno que se pagó esto? Bueno, él dice eso, pero hasta acá, mire, ha dicho ya 4 cosas equivocadas, para no decirle mentiroso. La primera, ¿por qué investigan mi gobierno si yo no hice nada? Le estoy demostrando que los decretos se firmaron en su gobierno y el contrato principal también. Él ha dicho la segunda cosa, no se ha investigado a Evo Morales, les estoy diciendo, hemos investigado todos los gobiernos y varios proyectos carreteros, y en estas 2 carreteras que son donde se ha encontrado el sobreprecio, donde hay las presuntas coimas, el presidente Evo y el gobierno del presidente Evo ejecutó lo que ya le dejaron hecho ellos, los anteriores gobiernos, ¿no? O sea que está investigado. También nos dice el señor Carlos Mesa, no investiguen mi gobierno porque el Castillo de Arena, que es este informe que lo tengo acá en la mesa, este informe grande, dice, consta pagos de sobornos, él sí reconoce, ¿no? Dice, hay Castillo de Arena, pero los pagos del Castillo de Arena son 2005-2008, eso dice y lo ha dicho durante estos 5 meses en los que hemos estado trabajando, y sobre eso él trataba de endilgarle a la comisión hasta una especie de excesos, pero lo que nunca dijo, y hasta hoy no ha dicho, es que este informe de la policía brasileña empieza en la cuota número 12, no en la 1. Entonces, si 2005, en este informe que él sí da por cierto, empieza a pagar cuotas de soborno, pero no dice que es el 2000, que es la cuota 12, entonces ¿cuándo se pagó? Pues de la 1 a la 11, ha tenido que ser antes, ¿no es cierto? Pero ese no es el único indicio que tenemos como comisión. Nosotros hemos revisado, por ejemplo, quiénes eran los pagadores, porque aquí donde aparece la página donde está CM, página 274, y en todo este informe se habla de un Marcos de Moura Vanderlei, que es justo el ejecutivo de la Camargo Correa que vivía en Perú, y un señor que viajaba mucho y se encargaba de todos los negocios, y justo el que aparece en la anotación donde está CM, página 274 de este informe Castillo de Arena, aquí anotado a mano dice Vanderlei, justo donde está CM. Entonces buscamos a Vanderlei, ¿quién es Vanderlei?
pedimos al Perú su flujo migratorio. Aquí está el flujo migratorio del señor Marcos de Moura Vanderlei, y Vanderlei viene a Bolivia justo cuando están decidiendo estas cosas. Cuando se están aprobando decretos y todo, viene acá a Bolivia. Vanderlei viene incluso, está en Bolivia el día que se reúnen Lula y Carlos Mesa y firman un acuerdo cuadro con el nombre de esta carretera que es Roboré-Puerto Suárez. Ese día estaba Marcos de Moura Vanderlei en Bolivia, probablemente hasta en la cena protocolar estuvo. Desde ahí empieza a venir Vanderlei, en ese momento. Y viene mucho 2004, viene mucho 2005, 2006 viene dos o tres veces, 2007 no viene ni una vez, y 2008 creo que viene un par de veces más, y no vuelve nunca más. Entonces ahí hay un segundo indicio importante. Primero, el Castillo de Arena habla de pagos, 2005 en adelante, pero desde la cuota 12, y ellos mismos relatan que eran 24 sus cuotas. Diputada, ¿cómo era el modus operandi de pagar estas cuotas? En realidad el soborno. Claro. ¿Cómo procedían? Usted decía, eran funcionarios de alto nivel. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se dan los nexos y las probables pruebas que usted tiene de las conexiones de que han recibido esos sobornos? Bueno, nosotros, como no somos fiscales, solo somos una comisión legislativa, aunque tenemos documentos que si un fiscal estuviera investigando diría son pruebas, para mí son indicios, porque no somos nosotros la autoridad jurisdiccional. Entonces, tenemos decisiones de alto nivel exactamente igual que operaron en el mundo entero. Viajes de estos señores justo cuando se tomaban esas decisiones. En la anotación de la propia policía brasileña que dice hubieron sobornos y han pagado desde la cuota 12 en este informe, porque recordemos que este documento es la información que encontraron en un flash memory y en una computadora. No han encontrado la computadora de antes ni de después, ¿no es cierto? Pero aquí hablan de 2005 para adelante, ya van por la cuota 12, de 24, ¿no es cierto? Entonces de la 1 a la 11 la han tenido que pagar antes. Pero además nosotros hemos hecho a través de la Unidad de Investigaciones Financieras el rastreo y el análisis financiero y patrimonial de 179 personas con las que al principio se inició, y han quedado al final que tienen decisiones, coincidencias con estos ejecutivos de las empresas brasileñas en lugar, día y fecha, más movimientos inusuales y sospechosos en sus cuentas bancarias. Entonces son 3 indicios muy sólidos que nos muestran que algo serio aquí ha pasado. No es un invento, aquí nadie quiere perjudicar a nadie, es lo que ha salido de la investigación. ¿Quiénes son esas 8 personas, diputada? Antes 5 previamente, nosotros empezamos con 179 personas, luego esa lista fue reduciéndose a 22. Esas personas, muchas de ellas vinieron a la comisión, aportaron, descargaron absolutamente sus cosas, por lo tanto ya no están en el informe final, ¿no? Hemos terminado la investigación en apenas el tiempo que nos dieron, porque nuestro mandato era claro: averigüen si de verdad hay indicios de que el Lavallato llegó a Bolivia o de que hubieron sobornos, o son versiones periodísticas. Entonces hemos terminado el trabajo y sí hay indicios muy serios de que aquí hubo algo raro. Bueno, entonces al final de la investigación tenemos un ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde empezaron las gestiones y las negociaciones para esta carretera. Tenemos 4 funcionarios del gobierno de Carlos Mesa, 2 viceministros, un ministro y él incluido, y en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, un ministro y 2 gerentes del servicio de caminos. Esas son las personas que tienen estos indicios por ahora, que seguramente tendrán que profundizarse en la investigación. El señor Mesa ha dicho últimamente varias cosas y me gustaría aprovechar para mostrar cómo él está equivocado o mal asesorado, no sé cuál de las dos cosas. Él ha insistido en que aquí alguien quiere demoler su imagen, pero bueno, el problema es que esta investigación empezó hace 5 meses, y hace 5 meses nadie sabía que iban a haber primarias en Bolivia, y mucho menos que él iba a ser candidato. Es más, él decía y afirmaba que no iba a ser candidato. Tampoco nosotros fuimos a investigarlo a él.
porque nosotros cuando empezamos a trabajar, empezamos a analizar el informe de la policía brasileña y ahí hemos tenido que ir ampliando, incluso retrocediendo en el tiempo, hasta encontrar el origen del problema o de las coimas, ¿no? Por lo tanto, es una falsedad. Más bien me parece que los 5 meses en los que el señor solo ha usado adjetivos contra mí es para distraer, que aquí yo traigo documentos, yo no estoy inventando absolutamente nada, todo está respaldado, ¿no? Entonces él decía, no investigue mi gobierno, es 2005 para adelante. Está comprobado que de 2005 para adelante fue la cuota 12, de 24, entonces de la 1 a la 11 fue en su gobierno e incluso puede ser un poquito antes que empezaron. Dice, ¿por qué dicen o intentan decir, el señor Mesa dice que lo que aparece anotado en el Castillo de Arena, que es el informe brasilero, que la cuota que le pagaron a C. Morales es la misma de CM. La comisión tiene serios indicios de que no es la misma persona, que no se pagaba a la misma persona. Y he traído aquí un cuadrito sencillo que me ayuda a explicar. A este lado están las anotaciones y las fotos del informe brasileño. Fíjense ustedes que la cuota 12, que es donde empieza la anotación de este informe, está repetida 2 veces. La 14 está repetida 2 veces y la 15 también. Pero donde se nota perfectamente esta presunción es en la 14, porque la cuota 14, según la policía brasileña, y la anotación del propio pagador, porque este es el flash memory del pagador, una fue pagada el 11 de septiembre de 2007 y la otra fue pagada el 5 de diciembre de 2007. O sea, no van a pagar 2 veces la misma cuota. Esa es la presunción que la comisión se hace. Es la cuota 14. La 12, la 14 y la 17 están repetidas. Entonces no van a pagar 2 veces la misma cuota. Por lo tanto, y como las anotaciones en unos casos habla de C. Morales y en otros de CM, por lo tanto la comisión presume que no se trataría de la misma persona, sino de 2 presuntos sobornados distintos, ¿no? La otra cosa que nos ha dicho ya ayer a título de amenaza, espero yo que esa amenaza que ha lanzado ayer y hoy sea contra mí y no contra mis hijos, porque eso sería una cobardía monstruosa. Aquí están los documentos, aquí están sus decretos firmados, aquí está el contrato que dejaron hecho donde se amarró esa carretera, se amarraron las 2 carreteras, una para Camargo Correa y otra para Odebrecht. El siguiente gobierno acomodó su sobreprecio. Aquí está el Castillo de Arena que habla de pagos desde 2005 para adelante 12, cuota 12, parcela 12, soborno 12, y muchos viajes y coincidencias de funcionarios de su gobierno, colaboradores suyos, ellos mismos han reconocido que son personas de confianza, y platas irregulares, porque le explicaremos a la gente qué es un movimiento inusual y sospechoso. Es todo lo que está por fuera, que no puede explicarse ni jurídicamente, ni económicamente, ni tiene descargo, todo lo que está por fuera del sueldo, de lo que haya vendido, de las clases que ha dado, si ha dado clases, de las consultorías que haya hecho, se les ha revisado impuestos, se les ha revisado AFP, se les ha revisado declaración jurada, e incluso lo que tienen en derechos reales para ver si han heredado algo. Todo lo que está por fuera de lo que son salarios y ventas e ingresos normales es lo que se denomina movimiento inusual y sospechoso. Y de todas las personas que hemos investigado, los que tienen movimientos inusuales y sospechosos en estas fechas que ellos no quieren que yo mire, son precisamente las personas que he mencionado. Entonces hay unos indicios muy sólidos acá, más allá de la coyuntura política, que eso es otro asunto. Usted ha señalado, el 2 de abril el presidente Evo Morales pidió que se investigara, precisamente se iniciara la investigación del caso Lavallato, Brecht. 5 meses han pasado. En esos 5 meses, don Carlos Mesa y quienes están involucrados, ¿han descargado algo ante la comisión? ¿Se les ha pedido algo? ¿Ellos han accedido? ¿No lo han hecho? Les hemos, a los expresidentes se les ha pedido por cuestionario unas preguntas, ¿sí? Sobre todo para descargar estas coincidencias de viaje, para que nos digan qué pasó con los decretos, por qué firmaban los decretos,
El señor Mesa nos contestó el cuestionario a la comisión y adicionalmente me mandó a mí durante la investigación, porque las últimas cartas que él dice que me ha mandado yo no las conozco, durante la investigación, y él insistía en esto que les acabo de mencionar, en que no hay que investigar a su gobierno, que él no tiene que ver y que este informe brasileño paga o constan pagos de 2005 para adelante, pero él obvia decir lo que acabo de explicar. El señor Alarcón fue invitado a venir, no vino, no quiso venir, vinieron otros de su gobierno, como les comento, y descargaron absolutamente todo, por eso no los mencionamos acá. El señor Alarcón no vino, y también en ese tono siempre de adjetivar, de meterse con la persona investigadora, no a contrastar la documentación, ¿no? Esa ha sido la tónica de estos 5 meses, de estos, sobre todo de ambos, ¿no? Y yo vuelvo a aclarar, no es contra ellos la investigación, aquí se investigaron carreteras, lo que pasa es que esta es la información que resultó de la documentación. Mucho se ha hablado y todo esto se replica en las redes sociales. Entonces ya el señor Carlos Mesa dice que lo que se quiere es destruir su imagen porque sabe que se vienen ya las próximas elecciones y lo que se pretende es que él no vaya a ellas. Dice que se lo quiere encarcelar y la gente va replicando estas cosas. Hay que aclararle a la población cuál es el campo de acción que tiene esta comisión. Tipifica esta comisión y a partir de estos indicios que usted los llama, ¿quién debe hacer la investigación real para establecer las responsabilidades en estos casos? El informe que la comisión ha mandado a la asamblea, lo mandamos el 2 de octubre, dice, con estos indicios hay que investigar más profundamente. No hay ningún delito que se ha dicho, este cometió tal delito, este otro tal delito. O sea, hay que investigar profundamente. ¿Por qué razón? Cuando nos hemos reunido con el fiscal general del Perú, nos ha dicho, tengo información, pero no le puedo dar a una comisión investigadora parlamentaria, le tengo que dar a mi homólogo, que es el fiscal general de Bolivia. Nosotros necesitamos que el fiscal general vaya al Brasil y le pregunte a Vanderlei a quién le pagó y cuándo. Porque no solamente era por cuentas bancarias, de acuerdo a la investigación, pagaban en paquetes o maletas. Entonces el pagador es el que anotaba y el pagador es el que sabe a quién le dio, y esa información no se la dan a una comisión calificadora, comisión parlamentaria o que revisa papeles, etc. Se lo dan al fiscal general. Pero yo le pregunto a la ciudadanía, ¿por qué tantas contradicciones de los funcionarios y los colaboradores del señor Mesa? ¿Por qué no dicen esto que traemos con documentos a mostrar? Aquí están las firmas suyas, aquí están los viajes suyos, las coincidencias que tenían con estos señores. Aquí tenemos el informe de la policía brasileña que dice la cuota 12. ¿Por qué no quieren que investiguemos? ¿Por qué no quieren que la gente se entere que aquí hubieron sobornos y que debiera ser una responsabilidad de todos, incluidos ellos, de ayudarnos a encontrarlos a los sobornados? Aquí no son las personas las que importan, sino aquí que hay una irregularidad. Imagínense, si había un sobreprecio de 42.5 millones de dólares en ambos tramos, ¿cuánto había sido la coima si aquí apenas tenemos unos cuantos pagos anotados? Ahí no se sabe todavía qué cantidad de coima se pudo haber recibido. No se puede saber porque es una investigación muy preliminar. Nos dijeron, ¿hay indicios o no hay indicios? Y los hay, y clarísimos, y contundentes. El Vanderlei venía, a los pocos días salía la decisión, y justo en ese momento aparecen los movimientos inusuales y sospechosos de la gente que no tiene cómo explicar de dónde salió la plata, porque muchos de ellos eran funcionarios públicos, y el funcionario público solo es compatible con la docencia universitaria, ¿no es cierto? Salvo que hayan vendido algún bien, pero no vendían nada, de pronto les aparecía plata en sus cuentas. Y ojo que no solamente, según toda esta investigación que es en el mundo entero, no solo en Bolivia, según esta documentación que hemos colectado, más de 10.000 documentos hemos revisado, no solo pagaban por banco, les entregaban en paquetes y maletas. Varios de estos funcionarios investigados se iban un día al Perú y volvían al día siguiente, o viceversa. Hay ingresos del Marcos de Moura Vanderlei por tierra. Venía pues con la maleta. ¿A qué venía entonces? Venía y se volvía. Hay muchas cosas raras acá que la gente debe preguntarse, pero debiera ser una responsabilidad de todos, no solo de la comisión o de mi persona como presidenta en ese momento. Todos debemos ir a investigar qué ha pasado, por qué habían coimas,
Pero la última pregunta que yo le hago a la gente es, ¿cuándo se paga por una coima? No se paga cuando ya no hay nada que arreglar, se paga pues cuando hay que amarrar el negocio, es decir, al principio. Y es en ese momento el que no quieren que miremos, no quieren que investiguemos. Nosotros hemos investigado desde el día que se habló de esta carretera, desde el día en que está el informe de Gonzalo Sánchez de Lozada. Mírenlo en el internet, en el informe del 6 de agosto de 2003 de Gonzalo Sánchez de Lozada, punto 6, para el que quiera curiosear en el internet. Ahí está ya el nombre de la carretera, los 600 millones que nos iba a prestar el banco. Ahí empieza la historia de esta carretera. Entonces, no puedo hacer yo una investigación de cuándo empiezan a hablar de la carretera, saltarme una gestión de gobierno y continuar en la siguiente cuando ya era el contrato modificatorio. Si todo se amarró en el gobierno del señor Mesa, y eso así está en los documentos, más allá de la coyuntura o de lo que yo hubiera deseado. ¿Ustedes creen que es fácil investigar gente poderosa? Gente que está todos los días en los medios de comunicación diciendo una partecita de la verdad, solo la que le conviene. Por supuesto que no es fácil. Hace 5 meses y medio que estoy soportando todo tipo de adjetivos y de insultos de estas personas, y es el precio que tiene que pagar uno por descubrir la verdad y por descubrir las maleantadas que hicieron en ese momento. Sobornar es ilegal, sobornar es una barbaridad moral. Aquí hay que pensar en esas cosas. Todos tenemos que saber quiénes son esas personas que recibieron plata de estos brasileros como favor para que les acomoden todo. Pero además hay un último detalle, yo sé que se nos está acabando el tiempo. Es el propio embajador brasileño de ese momento, que se llamaba Antonio Mena González, el que relata en los cables la información oficial que le manda a su Cancillería de las reuniones de alto nivel de funcionarios del gobierno de Carlos Mesa. Ahí aparece su viceministro Carlos Romero Mallea, donde dice, se reunió con Odebrecht el 27 de enero, Carlos Romero Mallea, viceministro de Energías Alternativas, le recomendó a Odebrecht cómo resolver su problema. En un siguiente cable también dice, resalto el gran apoyo recibido a Odebrecht de parte de la Cancillería y el ministro de la Presidencia, José Galindo. Es decir, hay demasiadas cosas que muestran que habían conversaciones de altísimo nivel y que esos funcionarios del gobierno, colaboradores del señor Mesa, le hacían favores a Odebrecht, porque están escritos en los cables del propio embajador brasileño. Imagínense, no es ni masista el embajador brasileño, es de su propio país. Usted lo ha dicho, y además existe una ley en Bolivia que se llama la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando se trata de investigación de hechos de corrupción. Me llamó la atención lo que usted dijo, diputada, por investigar estaría recibiendo amenazas. ¿Qué tipo de amenazas está recibiendo usted en estos últimos días, tomando en cuenta la envergadura y los indicios que se está demostrando ante la población? No, yo simplemente lo comento para si pasa algo con mi familia, ¿no es cierto? Toda madre tiene hijos. Pero no me voy a distraer en eso, porque eso es lo que quieren, que me distraiga y me desconcentre. Yo tengo todos los documentos, aquí están los decretos, ayúdenme a mostrar los decretos, fecha de los decretos y que la gente mire quién gobernaba en ese momento. Decreto donde dividen la carretera en 2 tramos, que convenientemente luego una se adjudica a Camargo Correa y la otra Odebrecht. 15 de octubre de 2004. ¿Quiénes firman este decreto? Además del presidente, que era Carlos Mesa, varios de su gabinete, pero el que ejercía de obras públicas como interino, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio. Ese que ahora sale en la televisión, dice que es su abogado. Bueno, ahí parece que era su hombre de confianza. Aquí hay otro decreto, 18 de enero de 2005. Le informa el Servicio de Caminos y lo dice aquí en el propio decreto, que no cumplían. Y les dice, no importa que no cumpla, siga, adjudique. Tenemos el contrato que él dice, no, en mi gobierno no se hizo nada. Aquí está el contrato, mire la fecha, 27 de enero de 2005. 27 de enero de 2005, ¿quién gobernaba? Aquí está el contrato, Roboré el Carmen. En los antecedentes del decreto, del contrato están los decretos estos que acabo de mostrar y hasta el precio, aquí está, el sobreprecio mejor dicho, 118 millones.9. Hubieron sobreprecios en estas carreteras. Aquí miren, traigo un resumen facilito para la gente que nos ve. Roboré el Carmen, ese contrato que les acabo de mostrar que se firmó en el gobierno de Mesa era por 118.9 millones de dólares. Belce le bajó, le hizo bajar
y el contrato que se firmó en el gobierno de Belcé fue de 94.9. En Roborel Carmen, que es la de Camargo Correa, que es sobre estos sobornos que estamos hablando, que dice la policía brasileña, en ese tramo nomás, 23.9 le bajó, estamos hablando en dólares, y los brasileños no se hicieron ningún problema en que le rebajen. A Camargo le rebajaron 23.9 y a Odebrecht le rebajaron 18.6, y la construyeron las carreteras, y no se hicieron ningún problema en que le rebajen 42.5 millones de dólares. Y están, la gente ya en Santa Cruz transita en esas carreteras. O sea, imagínese usted cómo era el tamaño de la coima, que no hubo ni siquiera necesidad de aumentarle nada, ningún clavo, ningún metro de tierra a la carretera, era con sobreprecio, porque si no, no lo hubieran podido construir, ¿no es cierto? Les hubiera faltado plata. Bien, diputada, ahora según lo que usted nos dice, ya la investigación misma de estos casos le corresponde a la Fiscalía. Según lo que nos dice, el fiscal tendrá que ir a reunirse con el fiscal de allá para tener mayores datos, en realidad los certeros, aquellos que digan de quién es la responsabilidad, quién recibió, y para establecer más responsabilidades. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas preguntas para que la gente se haga. Ojalá no sea que el señor Mesa, como ahora está en campaña, quiera montar una campaña que hoy todavía no arranca, a través de la victimización inexistente y falsa. Aquí hay documentos, aquí hay pruebas. La Asamblea tendrá que considerar nuestro informe, pero nosotros recomendamos, con semejantes indicios, que tiene el fiscal general de Bolivia que activar la cooperación judicial, así se llama en términos jurídicos, para que con el fiscal que hay en Brasil, él pueda contactarse con todas estas personas que están todas procesadas en su país, para que nos den mayores elementos. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, nosotros dejamos simplemente un paréntesis porque este tema es amplio y tiene ahí toda la documentación de respaldo para que continúe, por supuesto, los pasos que vienen, que es la aprobación de la Asamblea, y luego tendrá que ser, si así lo deciden, el fiscal el que continúe con la investigación. Nos vamos, Ivonne, hasta la próxima semana. Hasta el próximo domingo, tengan una